se drogaba, tomaba alcohol y quería salir adelante. Lo que hicimos fue llevarlo a casa y bueno, decidimos que cuidara a nuestra hija. Ahora yo me encargo de cuidar a la niña. Pasaban 10 años de matrimonio. Se hace pasar por mi suegro. Él ni siquiera es su padre biológico. ¿Será que yo me estoy poniendo bruta? ¿Qué importancia Es un depredador sexual y aunque hubiese sido mi padre, no puedo permitir que viva bajo el mismo techo de mi hija. Quiero decirle que yo soy gay. He sido siempre señalado en mi familia por mi papá más que todo. Doctora, me violó. Me violó por castigo. Mi doctora me dio una patada tan fuerte. Cuando me realiza un ecograma se da cuenta que tengo un tumor. Es un ladrón. Yo no Arturo soy se ningún robó ladrón. ese dinero. Necesitaba ese dinero Ahora, porque o era, él o era viene mi vida a reclamar un dinero o era nada. que no es... Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay una cita anónima que dice: creo en las segundas oportunidades, pero no creo que todos la merezcan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y ahí está el problema. ¿Quién la merece? Porque todos creemos en segundas oportunidades, pero ¿quién mide quién merece o no esa segunda oportunidad? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si no lo dije antes fue para que no se viera como un pervertido. Yo ya pagué por mi error y ahora mi nieta es mi única razón para vivir. Ya no puedo seguir así viviendo bajo el mismo techo con este criminal. Mi hija corre peligro. Ya no puedo seguir así. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal, Buenas tardes, doctor? doctor. Karina y Héctor, ustedes son los demandantes. Sí. Descríbanme quién es Juan, por qué lo demandan y qué piden para resolver este caso. Juan es mi marido, doctora. Él es mi padre, Héctor. Más que nada lo que venimos a demandar es que tomemos terapia familiar. Porque mi marido está ahorita en una situación en la que no entiende con nada ni con palabras. Quiere terminar lo bonito que hemos tenido hasta ahorita, que son 6 años. 6 años de una bonita relación. Qué bonita y tenemos relación, una qué hija, bonito, una hermosa por hija favor. de 5 años. Y quiere separarme de mi nieta, doctora. Ok, una nieta? niña de 5 años. Así es. Ok, bueno, entonces tú vienes a exigirle a él que participe en una terapia de familia. Exacto, una terapia familiar. Ok, pero ¿por qué? ¿Qué familia? ¿De qué? ¿Por qué? Por más de castillos de papel. No, ¿Por qué? Esto fue más que nada por algo que pasó hace 9 años Ajá. con mi padre. Mi padre conoció a una chica. Yo cometí un error, doctora, y si me permites, le puedo Claro. explicar. Yo estaba muy reciente en mi divorcio con la mamá de Karina y pues pasando una etapa de depresión. Ajá. Y sucedió que conocí entonces a una chica en un bar para adultos. Obviamente, pues, siendo un bar para adultos, yo asumí que la chica era mayor de edad. ¿Estaba bebiendo? Sí, estaba conviviendo con todo el mundo, con lo que se acostumbra a hacer en los bares. E incluso, pues, yo también, por asegurarme, pues, le pedí una identificación y me la mostró. Pero la verdad es que... ¿Qué pues, decía la identificación? ¿Qué edad tenía de acuerdo a la identificación? Esa identificación 18 tenía años. 18 años. Ok, Así es. perfecto. Entonces, empecé una relación amorosa con ella. Empezamos a salir. Desafortunadamente, al poco tiempo me enteré, doctora, que me había engañado. La chica era menor de edad. Tenía 16 años. ¿Y usted qué edad tenía? Yo estaba alrededor de 40, tenía 41 para entonces. Ok. Entonces, lo que sucedió, doctora, fue que yo inmediatamente decidí terminar con la relación. Claro. Evidentemente, yo no podía conservar una relación en esas condiciones. Ok. Pero ella desafortunadamente lo tomó muy mal y me denunció como Bien merecido. Como sex venganza. offender. Y entonces te pusieron cargos, te enjuiciaron. Así es. ¿Y te condenaron a cuánto tiempo? A 10 años. A 10 años. Pero nada más pasé 6 en prisión porque me liberaron antes por buena conducta, doctora. Por buena conducta. Así Ok, es. perfecto. Naturalmente,
Todo esto ha tenido consecuencias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa después que sales de prisión? Bueno, después lo que ocurrió, doctora, fue que pues traté de reintegrarme a una vida útil, a una vida productiva. Pero, pues, desafortunadamente usted bien sabe que cuando uno comete delitos de este tipo... En ciertos delitos te tachan de una manera que es muy complicada. Quedas etiquetado prácticamente para el resto de tu vida. Doctora, yo lo encontré en la calle, literal, en la calle. Él se drogaba, tomaba alcohol y quería salir adelante. ¿Y qué hicimos? Yo hablé con mi marido, en ese momento estábamos de acuerdo. Entonces, lo que hicimos fue llevarlo a casa, le propuse más que nada a mi marido que por qué no Lo le hice pagábamos. para verte contenta, nada más. Sí, pero es que era la situación. Pero él tú le estaba bien. contaste a tu marido todo lo que estaba pasando. Él no sabía que la situación es lo que había pasado con la chica hace O años sea, atrás. tu marido, tú nunca le informaste del caso No, porque- penal que tuvo tu papá Me con mintió, la doctora. chica de 16 años. No, porque iba a pensar que era un violador, iba a pensar lo peor. Pero, Por eso estamos en esta situación entonces ahorita. decidiste mentirle. No le mentí, simplemente Sí, lo me mintió. Le omitiste. Me mintió. ¿Y qué pasó? Bueno, hablamos, le ofrecimos un sueldo mínimo, ya que él no iba a encontrar trabajo por la situación por la que estaba pasando. Y bueno, decidimos que cuidara a nuestra hija. Ahora Mela. yo me encargo de cuidar a la niña, doctora, que le Ya, aseguro lo adora, que es... lo adora. Ok, perfecto. Esto no puede Entonces, ser. Mi ¿qué vida, la pasó? niña. Juan- ¿Cómo se entera tu marido de lo que está pasando aquí? Es lo que yo necesito saber. Bueno, una vecina fue y lo Exactamente. contactó. Es una vecina, doctora, que me hizo llegar el caso. De hecho, aquí tengo la evidencia, la imagen, por la cual, aquí con nota, que Héctor Rodríguez, permítame acercarme. Pero eso ya es para pasado, dárselo. ya fue hace 9 años. Él es el abusador sexual, el que tiene el récord de abusador sexual. Pero eso ya lo explicamos, cuál? eso ya pasó. Imagínese, doctora, si mi marido lo ve como de lo peor, un violador, ¿cómo lo ve la sociedad? Es una carga que ya está haciendo mi padre en este momento para Una soportar carga que tuvo eso. que cumplir porque las leyes hay que cumplirlas. La gente lo está tomando de lo peor, como Por violador, favor. como ¿Cómo es la todo. relación de él con tu hija? Traje un video, doctora, no sé si lo puedan poner, para que chequen cómo es la relación y lo que vivimos diario. Cuando nosotros trabajamos, mi padre se queda cuidando a nuestra hija. Veamos la evidencia, señor director. Ahí está, mi vida. Pero mira, está Pobrecito. feliz. A ver, mi amor, ya vámonos a la playa. A la playa con el abuelo. Sí, está feliz cuando estamos nosotros. Nosotros no sabemos qué Es pasa que cuando eso él siempre, está solo. siempre está feliz. No lo sabemos. Mira, cómo convive Si yo con le su hacía algo a las abuelo. niñas, ni siquiera se me acercaba. Sí, no sé. Y lo sabes. Mira cómo se agarra la cabeza. Yo qué No, la seguridad niña tengo está de que feliz, tú, está feliz cuando con te su haces abuelo. sola, le haces cosas. Vea, doctora, cómo convive con su abuelo y la abraza. ¿Sabe lo que es, doctora? Llegar a la casa luego del trabajo y que venga una vecina a preguntarme si yo estoy rentando la casa a un abusador Y tú, sexual. ignorante, me imagino que te sentiste muy mal. Yo me sentiría muy mal con mi familia. Que ¿Y no me, cómo que me no voy me a sentir informaron, mal? definitivamente. Ni siquiera me habían informado y me comenta esta persona que me hace llegar acerca de Sí. ese récord, Ajá. la evidencia. Sí. Es que esa chica No, yo ya no le puedo, mintió. yo la verdad- Ella le mintió, Yo la nos verdad- víctima acusó. Entonces, Imagínate. entonces, ¿tú qué quieres? Yo exijo el divorcio de mi pareja, Ajá. la custodia de mi hija Sí. y, por supuesto, el desalojo de Doctora, esta hijo acaban de 10 que años de matrimonio. se hace pasar por mi suegro. Él ni siquiera es su padre biológico, es su padrastro. Así que Sí. yo ya no quiero más mentiras Ok, con doctora, esto. no yo es ya mi padre soporto biológico, es mi más padrastro, mentiras. estoy de acuerdo, pero el padre no es el que engendra. Yo no puedo el estar padre es tranquilo. el que Ok, cuida. momento, esa parte no la sabía. Tú me vas a explicar qué significa ese hecho para ti cuando regresemos después de este receso. ¿Alguien trae testigos en el caso? Yo tengo una testigo. Perfecto, regresamos enseguida, no se vayan. Yo soy Andrea, la madre de la niña que él abusó hace 9 años. Tuvo un accidente en la carretera, a consecuencia de esto ya quedó muy mal, quedó hemipléjica. Caso cerrado. Y que es un abuelo postizo, yo ya no puedo seguir más con esta Pero historia. es lo mismo, él me cuidó desde que yo tengo 3 años, doctora. ¿Será que yo me estoy Aparte poniendo es- bruta?